Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos iniciando, bueno, estamos ya finalizando nuestra segunda semana correspondiente a la unidad 2, denominada Diseño del Proyecto de Solución, donde nuestro propósito principal de esta semana es el conocer la viabilidad y la operatividad del proyecto a través de la etapa de organización. Bien, vamos a retomar un poco de información de la sesión pasada para poder continuar con esta presentación actual que vamos a ver en precios. Retomando un poco de información, vamos a estar viendo la importancia y la relevancia que tienen los recursos dentro de un proyecto. Visualizando muchos de los trabajos que han estado elaborando, hay muchas recomendaciones que hay que realizar y una de las principales es que el estudiante reflexione las instrucciones solicitadas por cada una de las actividades integradoras. Recordemos que una de las funciones que tienen los espacios abiertos para el aprendizaje es la amplitud del conocimiento de la semana con referencia a la temática elaborada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se debe de aplicar a que el asesor virtual debe de explicar cuál es la importancia que tiene la división del trabajo, cuál es la importancia que tiene la etapa de organización, de dónde surge la etapa de organización. Sin embargo, como les he compartido, muchas de las funciones a veces que yo aplico dentro de los espacios abiertos es darles ejemplos para que ustedes puedan orientarse de qué es lo que tienen que integrar dentro de sus actividades integradoras. Sin embargo, a pesar de esto, ha habido en esta semana el índice de reprobación que está existiendo es un poco alto. Entonces, basado en lo que estoy observando, vamos a retomar un poco de información con respecto a los recursos. Recordemos que para la elaboración de un proyecto, todo y cada uno de los recursos son importantes. Si estuviéramos hablando de un proyecto realístico, de un proyecto que realmente lo estuvieran presentando y estaríamos estableciendo que este proyecto sería de un nivel universitario, un proyecto que utilicemos la palabra no aplica, no lo necesito, dejo espacios en blanco, automáticamente es una actividad reprobatoria, un proyecto que no va a pasar del 50%. ¿Por qué? No podemos o tenemos la idea de que realmente, ¿por qué yo debo decir no aplica? Es sencillo elaborar una tabla en la que te solicita actividades, tareas y recursos y ponerle no aplica, no aplica, no aplica, no aplica, no aplica, no aplica, no lo necesito, no lo necesito, no lo requiero, o poner en recursos financieros 0 pesos. Si yo hago una tabla de esta magnitud, automáticamente, como evaluador de proyectos, voy a hacer la pregunta, entonces, ¿cuál es la razón de ser del proyecto social que están elaborando? Estamos estableciendo que el proyecto social está basado en la concientización de una problemática que ustedes están encontrando dentro de una sociedad. Elaborado en la etapa de organización, vamos a distribuir que la gestión de los recursos entonces no está elaborada de la manera correcta. Cuando los proyectos dejan de ser viables, se convierten en proyectos que no tienen la viabilidad, quiere decir que no tienen la solvencia económica para adquirir deudas. Recursos materiales son todos aquellos elementos tangibles que debemos de ocupar para nuestra columna. La columna, como les compartía, no solicita la acción que se va a realizar con cada uno de los recursos. Esto es decir, yo no debo de colocar, por ejemplo, una computadora para realizar presentaciones o un auto para ir a repartir volantes, sino que yo debo de colocar lo que me especifica la columna. ¿Qué requiero? Una computadora, una calculadora, requiero de impresora, de mouse, de lápiz, lapicero, pero siempre tengo que reflexionar que si realmente los recursos son los idóneos para mi proyecto, si realmente están cumpliendo y cumplimentando a la actividad y la tarea. Recursos tecnológicos son todas aquellas tecnologías que pueden ser bienes tangibles y bienes intangibles para poder utilizarlos. Recursos financieros son recursos estimados basados en la proyección que ustedes realizaron de su objetivo general y de la demografía de población con la que están trabajando. Y recursos humanos es el capital humano o los perfiles que debemos de utilizar para poder realizar nuestro proyecto. No son nombres propios. Esto ustedes también ya lo visualizaron con el ADC. Con el ADC
En el minuto 47.45 del video que el ADC les da, les compartió específicamente la estructura también de un diagrama de flujo. Les compartió en su videosesión cómo se debe de hacer un diagrama de flujo, cuáles son los elementos básicos. Ustedes tienen las herramientas de las simbologías que deben de utilizar para un diagrama de flujo y que es muy importante los caminos del sí y el no. Dentro de lo que es la parte del minuto 47 con 45 segundos, pueden visualizarlo y ahí está la ejemplificación que les pasaron dentro de la proyección de las videosesiones de módulo. Que de igual manera, en el minuto 27.07 aborda la importancia de asignar nombres a los perfiles de los colaboradores. Y esta parte es muy importante dentro de los trabajos para su fase, tanto 3 como 4, que de hecho estamos redundando en la misma circunstancia de no leer la instrucción que solicita la actividad integradora, que es muy importante que ustedes determinen cuáles son los perfiles idóneos para su proyecto y que a través de definir los perfiles, ustedes van a colocar el nombre del puesto, las características del perfil, van a colocar las actividades que van a realizar y las fases en las que van a intervenir. En la sesión pasada, de hecho, les compartí un ejemplo de una tabla que ustedes podían colocar. Cuando nosotros ya conocemos los perfiles que precisamente ya están dentro de la columna de recursos humanos, ya vamos a distribuirlos dentro de un organigrama o un esquema de jerarquía, colocando cómo va a estar la estructura interna de mi organización. Entonces, eso es básicamente lo que ustedes tienen que elaborar para poder realizar su esquema de jerarquías. David, respondiendo a lo que acabas de compartir, sí, efectivamente, yo coloqué que pueden colocar dinero en efectivo y los trabajos que tienen esa nomenclatura, yo lo estoy dando por bueno. Pero, como vuelvo a compartir, eso solo fue en la columna de recursos financieros, no en las demás columnas. Es muy importante visualizar que estamos en un nivel preparatorio. Estamos para todos aquellos estudiantes que realmente quieran continuar una carrera profesional. Lo que ustedes visualizan dentro de Prepa Línea C es simplemente la estructura básica. Y cuando nosotros lleguemos a una estructura profesional, el no colocar realmente o no gestionar realmente un proyecto, automáticamente se vuelven actividades que no tienen una calificación. Recordemos, en Prepa Línea CEP tenemos diferentes elementos para poder pasar un módulo. Cuando entramos a una carrera profesional y los trabajos están valorados o están ponderados de 0 a 100, que si no cumple con una estructura, hay veces, y se los comparto esto, ¿por qué? Porque yo doy en carrera profesional y precisamente doy la materia de elaboración de proyectos, que hay proyectos que no son solventables, que no son factibles, que tienen una calificación a veces de 1, de 2, de 3 puntos, porque relativamente no hay un sustento que me diga por qué no voy a ocupar ese recurso, por qué yo no lo debo de contemplar, con qué fundamentos o en dónde se fundamentan del proceso administrativo de que dentro de una tabla de recursos no deben de existir esos recursos. Y relativamente las preguntas que hace la plataforma es conocer la importancia que tienen cada uno de esos recursos. La primera pregunta, por ejemplo, que les hace la fase 3 es alusión a cuál de los recursos dentro de su tabla consideran que es el más importante, ya sea los recursos materiales, ya sea los recursos financieros, ya sea los recursos humanos. Esto va a depender de su proyecto. Y que de igual manera viene la parte de, en la fase 4 que es muy importante igual, ¿qué pasaría si yo no integro colaboradores dentro de un proyecto? Estamos hablando que hablamos de proyectos de concientización social, no microproyectos. Dania, no es necesario que se agregue la palabra honorario. Si nosotros estamos estableciendo la palabra dinero en efectivo, no. Ahora, si por ejemplo estamos estableciendo montos, los montos que estamos estableciendo tienen que cubrir la suma del recurso material más el recurso tecnológico más el recurso humano. Entonces, ahí sí, si por ejemplo tu recurso, tú colocas específicamente internet por 12 meses, a lo mejor te va a costar 3,000 pesos, ¿no? O lo estás colocando por mes. Internet mensual, 499 por mes. Entonces yo coloco 499 mensuales y pues voy a colocar lo que me va a costar el recurso material y abajito sí le coloco la palabra honorario, que eso va destinado para la columna de recursos humanos. Adelante, Valeria. Buenas tardes, ¿se me escucha? Hola, buenas tardes. Sí, claro.
Respecto precisamente a la columna de recursos financieros, mi duda es, yo le puse más la cantidad que era Ujú. referente en el primer cuadro, ¿no? De lo que era, por así decirlo, para iniciar el proyecto. Ahí ya contemplé salarios, contemplé el internet por 12 meses, etcétera. ¿Esas en las próximas columnas no las puedo contemplar o sí las debo contemplar? Porque no las contemplé, pensando en, pues ya las tenía, eh, ¿cómo decirlo? Disculpa. Globalizada. Sí, sí, sí. O sea, lo que a lo mejor tú hiciste fue que tu fase, tus actividades previas, globalizaste el recurso financiero de todas tus tareas y lo colocaste solo en un rubro. Sí, 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 sí. Ok, cópialo y pégalo. La parte financiera, eso no tengo ningún problema, porque es recurso monetario. Realmente el recurso financiero, tú ya lo sumaste dentro de una etapa. Entonces, ese recurso lo copias y lo pegas, y eso me va a hacer a mí hacer visualizar y hacer reflexionar que ese monto está destinado para toda esa fase, ¿sí? Pero lo que debe de contener la tabla es que no debe de haber espacios en blanco o poner la palabra no aplica o no lo necesita. Entonces, en general, pues, no es que hagamos el proyecto al azar, sino que lo que vamos a hacer vaya relacionado, aunque estemos omitiendo algo, por ejemplo, como gasolina, automóvil, pero que, o sea, en general, todas las cosas vayan relacionadas a nuestro proyecto. Es correcto, porque por ejemplo, no podemos dictaminar o no podemos definir con exactitud qué tanto material requeriríamos, porque estamos haciendo un bosquejo. Haga de cuenta que lo que ustedes están realizando actualmente es un bosquejo. ¿Por qué les digo un bosquejo? Porque realmente para cuando nosotros hacemos una delimitación de un problema, tenemos que hacer un análisis previo del estudio. Esto que es basado en la probabilidad y la estadística, elaboramos, por ejemplo, cuestionarios para identificar cuáles son los sectores que más están dañados y qué es lo que se requeriría. Ahí sí ya tendríamos que ocupar la palabra, o sea, las palabras más específicas de todo lo que requerimos. Ahorita es para que el estudiante reflexione por qué es importante cada uno de los recursos, por qué la suma de todos los recursos van a hacer que mis actividades y mis tareas puedan cumplir a este proyecto. Ok. Y por ¿Sí? ejemplo, otra duda, Sí. en mi segunda tabla, em, o creo que era la tercera, coloco más o menos cuál sería la solución y los materiales que ocupo para esa solución Ajá. y el costo aproximado. Esa, pues ahí debe ser global, o sea, ¿lo podría globalizar o por cada Sí, casilla igual, tendría que poner el material y no, el de hecho, costo? igual lo puedes globalizar los costos y solo copiar y pegarlos en los mismos cuadritos. Ahí no hay ningún problema. O sea, donde vemos la parte, vamos a suponer que una tarea sea muy parecida a la tarea anterior y requieras del mismo material, lógicamente puedes poner el mismo material y el mismo recurso tecnológico. ¿Sí? No es necesario que uno diga, tengo que buscar todo, pero sí la parte no decir, oye, estoy hice una tarea en la que requiere una computadora, pero no lo coloqué. Ah, bueno, entonces a lo mejor se me fue, pero si yo lo empiezo a visualizar, digo, a lo mejor me faltó algo aquí, yo lo puedo adecuar al material que yo necesite. Como bien les compartía, es mejor que les sobre a que les falte. Ok, ok, ¿Sí? gracias. De nada. Y bien, entonces, eso es la parte que nosotros debemos de visualizar. ¿Por qué les comparto esto? Realmente, semana uno, fase uno y fase 2, te digo, está excelente todo. De hecho, estamos arriba de la media, estamos mucho más arriba de la media. Calificaciones arriba de 90%. Me gustaría que esta semana igual ustedes tengan arriba de ese 90%, que precisamente para los estudiantes que no pueden acceder a los espacios abiertos para el aprendizaje y visualizan las grabaciones, las actividades que ahorita han tenido con una calificación no aprobatoria tienen hasta el domingo antes de las 23 horas con 59 minutos para poder tener una segunda oportunidad, que de hecho mero bajito se los coloco para que puedan corregir los puntos. En dado caso que tengan alguna duda con respecto a la tabla, con toda confianza les he compartido que me pueden escribir y con todo gusto les apoyo. Recordemos que este es un trabajo en conjunto, no tengan miedo de preguntar. Las dudas son bienvenidas. O sea, tengo una duda con respecto a qué es un perfil. Ah, un perfil. Porque, por ejemplo, lo que les compartía en el minuto 27.07 del ADC es, ellos generalizan la parte de los perfiles, porque escuchaba la parte donde algunos les ponían en las preguntas del YouTube, de los colaboradores, ¿cómo puedo denominar al colaborador? Ah, es que ustedes tienen que definir cuáles son esos perfiles. Precisamente
Yo hablo sobre colaboradores, yo tengo que definir qué perfiles requiero. Tengo un proyecto de escasez de basura, a lo mejor requiero un técnico en ambientalista, a lo mejor requiero un ingeniero ambientalista. Entonces yo tengo que empezar a pensar cuáles van a ser esas personas idóneas que me van a poder apoyar a cumplir. Porque a lo mejor yo requiero un capacitador o requiero un tallerista especialista en en ambientalismo, que puede exponer temas sobre qué le pasaría a la flora, qué le pasaría a la fauna, qué le pasaría, a lo mejor requiere una persona que hable sobre ciertas cuestiones específicas. Entonces yo empiezo a analizar y empiezo a decir, esta persona, una persona con conocimientos técnicos ambientalistas, o en su caso ya conocen el perfil, ustedes ya lo colocan. Que eso, como les compartía, se les va a facilitar para que en su fase 4 ustedes ya tengan todos los nombres y simplemente lo que hacen es, jalo la información a mi fase 4, pongo, ya lo pueden hacer de muchas maneras su fase 4. Pueden hacerlo con una tablita como les compartí en la sesión pasada, lo pueden hacer también dentro del organigrama, pueden colocar el nombre del puesto, pueden colocarle dentro de los recuadros las actividades que va a realizar, las fases en que va a intervenir. Recordemos que las fases que menciona la plataforma, que dice las fases en las que va a intervenir, son actividades previas, actividades de desarrollo y actividades de concreción, o en su caso, fase inicial, fase de desarrollo o fase de concreción. Eso es lo que debe de incluir y que de igual manera debe de incluir la palabra, o sea, las palabras o las características de ese perfil. Una persona que a lo mejor de 19 a 29 años, género indistinto, con escolaridad mínima preparatoria, etcétera. Como si ustedes estuvieran contratando a esta persona y lo que van a hacer simplemente es desglosarlo dentro de un recuadro para que a partir de ese recuadro ustedes generen ese organigrama y ese esquema de jerarquía ustedes deben de estar contemplados también en esa tabla. ¿Cuáles son sus funciones de ustedes? Recuerden que ustedes son la jerarquía máxima. Esto es decir, que en esa tablita que va a aparecer en la parte de arriba, como lo quieran hacer, van a estar ustedes ahí puestos. Por ejemplo, encargado de proyecto. Encargado de proyecto, una persona de 18 a 30 años, es una suposición, las características de perfil, que sea responsable, honesto, dedicado al compromiso, productivo, apegado a normas, etcétera. Actividades a realizar es la persona encargada de planificar, organizar, dirigir y controlar el proyecto denominado tal, ¿no? Encargado de la contratación del personal, de distribución de nóminas, de proyectos administrativos, etcétera. ¿En qué fases va a intervenir el encargado del proyecto? Si ustedes son las personas más importantes, pues lógicamente van a intervenir en todas las fases, o sea, fase inicial, fase de desarrollo y fase de conclusión. Eso es lo que debe de ir colocado. Sara, de hecho, esta parte veo que ha habido mucha duda con respecto a la parte de los videos. Realmente la plataforma no obliga al estudiante a que aparezcan a cuadros. Si ustedes gustan aparecer, bienvenidos. Si no gustan aparecer, no pasa absolutamente nada. Lo importante es que ustedes, con base a una presentación, supongamos que lo que está en el fondo, mi presentación es la presentación de sus respuestas. Ustedes van a utilizar una presentación en la que van a colocar sus respuestas y van a dar, así como estoy haciendo yo, van a dar respuesta a las preguntas solicitadas mientras sea un recurso de video, porque a veces ha pasado que mandan un recurso de audio con extensiones .mp3. Recordemos que las extensiones de video son .mp4, .bga, .mpg, entre otras extensiones de video que hay. Canva también tiene extensiones de video que ya vienen extraídas de la propia tecnología. Adelante, Vania. Hola, buenas tardes. En cuanto al video, yo voy a hacer una presentación en Canva Ok. y esta la voy a presentar y grabar y después la voy a descargar y subir. En este caso, aparte de la liga del video, ¿también tengo que poner la liga de la presentación o solo la del No, video? no solo la del video, porque relativamente lo que se solicita en la actividad es tu recurso de video. Entonces, me vas a compartir nada más la URL del Canva que realizaste. Ah, entiendo. Y en cuanto al video, ¿puedo subirlo a YouTube? Sí, si gustas, sí, o si gustas compartirlo directo de Canva, para mí también está bienvenido. Ah, está bien, muchas gracias. De nada a ti. Regina, respecto a tu retroalimentación, con gusto, después de la sesión me lo puedes escribir en la plataforma
te la voy a responder para que conozcas los puntos que están pendientes por resolver de ese diagrama de flujo. Relativamente que lo hagan en Canva, que lo hagan en Ludichart, que lo hagan en Indomo, yo lo señalo para que precisamente ustedes conozcan que están cumpliendo con la tecnología emergente. Ustedes pueden ver que en las retroalimentaciones que yo ocupo les pongo áreas de oportunidad y áreas de fortaleza. Esto precisamente es porque lo que yo hago es validar todo lo que hacen bien, pero también las áreas de oportunidad. No es decir, lo hicieron mal, sino señalar que el trabajo hay áreas que podemos pulir para que se vean mucho mejor o para que contenga la información que realmente está solicitando la actividad integradora. Pero terminando con toda confianza, me puedes escribir y te la voy a contestar para que podamos corregirlo y la reenvíes y ya tengas una mayor ponderación. Sí, puedo mostrar la tabla, claro que sí. Permítame un segundito. Ok, esto es lo que ustedes tienen que realizar en su fase 4. Realmente es lo que les compartía en la última sesión, que realmente se fue rápido el tiempo, la verdad. Eh, ustedes a partir de su columna de recursos humanos que, como les compartía, es más sencillo que ustedes ya colocan el nombre del perfil, porque solo lo que hacen es copiar y pegar en esta tabla. Ustedes van a colocar los perfiles que ustedes consideran idóneos para su proyecto. Una vez que ustedes, aquí por ejemplo en la primera columna pueden poner el nombre del puesto, en la siguiente el perfil, etapas en las que interviene y acciones que va a realizar. Por ejemplo, ustedes que son la figura más importante, que es el encargado del proyecto, aquí viene todo lo que van a realizar dentro del proyecto, las etapas en las que van a intervenir y el perfil. Esto quiere decir todo lo que ustedes consideren que sería apto que debería contener una persona líder de un proyecto. Esta capacidad de liderazgo, capacidad de llevar a un equipo de trabajo, responsabilidad social y responsabilidad ambiental, todo lo que ustedes consideren. ¿Qué otro puesto de trabajo? Organizador social, colaboradores, entrevistador, experto en tecnologías, lo que ustedes consideren. Si no conocen algún nombre de perfil, no tengan pena, pregúntenme. Y ustedes, si tienen la idea de lo que van a y quieren poner de nombre, podemos buscarlo para que este sea acorde a los perfiles que vamos a estar trabajando. Y en base a eso, ustedes lo que van a elaborar ya nada más es su organigrama, cómo lo van a estructurar, quién va a ser el jefe de quién. Por ejemplo, el encargado del proyecto va a tener a un ayudante general, tienen la plantilla base, van a colocar a los voluntarios, van a colocar al auxiliar administrativo, van a colocar al técnico en informática y así consecutivamente. Sara, sí, es la tabla que les acabo de compartir, un organigrama, porque pueden ver que en el punto 3 les dice que elaboren un esquema de jerarquía, es lo que les estaba compartiendo ahorita. Si ustedes colocan dentro de Google, ponen esquema de jerarquía, porque a veces eso nos confunde mucho, y yo lo he visto en muchas generaciones porque luego elaboran solamente un esquema. ¿Por qué les dice esquema de jerarquía y no organigrama? Porque la parte reflectiva de esta actividad es que el estudiante conozca que no solamente existe el organigrama tipo, el tipo jerarquía, que es este que está aquí. Este es un organigrama tipo jerarquía o es el que más se utiliza dentro de las organizaciones. Sin embargo, existen diferentes tipos de organigramas, como es el organigrama tipo piramidal, que en la punta, y de ahí nace el organigrama precisamente. El organigrama nace del piramidal, porque en la punta va colocada la mayor jerarquía y va bajando hasta la planta base, que ahí son los obreros. Que de igual manera que el organigrama dentro de una estructura organizacional se utiliza en cualquier compañía son estos, aquí vamos a ver a la jerarquía máxima, a los mandos directivos, a los mandos medios, a las supervisiones, a las jefaturas, perdón, supervisiones y la planta base. Así lo distribuyen, pero esto va de acuerdo a su creatividad como ustedes lo quieran realizar. Esos dos elementos y adicional las preguntas que le solicita la plataforma son los que debe de contener su trabajo que van a estar presentando. Eso es lo que realmente debe de contener la etapa 4.
Sí, Sara, por ejemplo, vamos, ya le buscaste el perfil y tu perfil va a ser delegada. Delegada. Las características del perfil? Honesta, responsable, capacidad de liderazgo, no sé, vamos a ponerle aquí con capacidades para trabajo en equipo y ya con eso, ¿no? Ya tengo las características de tu perfil. ¿Cuáles son las actividades que va a realizar contigo? O sea, ¿para qué? ¿Para qué la delegada de esa comunidad te va a servir a ti? Ah, es que la delegada de la comunidad tiene que realizar tareas de labor social. Entonces, es la encargada de realizar tareas de labor social con la comunidad para elaborar las encuestas que se van a hacer en las actividades de la fase. ¿Y en qué fase va a intervenir? Fase uno y fase 3, por ejemplo. En fase uno, que es actividades previas, y en actividades de concreción. Eso sería como ya colocarías al puesto de delegada, por ejemplo. Adelante, David. Por ejemplo, en perfil, por ejemplo, podríamos poner que sea una persona interesada en el tema, ¿no? Pero la pregunta ahí sería, ¿en qué tema? Porque, por ejemplo, estamos hablando de un perfil. Cuando establecemos un perfil ya debemos de conocer la delimitación de cuál van a ser sus funciones. Primeramente, pregúntate a ti mismo, ¿cuál va a ser la tarea que va a realizar? Si yo ya sé la tarea, automáticamente ya sé cuál va a ser el nombre del perfil. Si yo digo, voy un encargado, una persona con conocimientos en elaboraciones de nómina, ¿quién crees tú que sería la persona que tú contratarías? De nómina, ¿verdad? Ajá, de nómina. Un contador, ¿no? Exactamente, un contador. Entonces, hace la pregunta primero, ¿qué va a hacer? Una persona con conocimientos en limpieza general. ¿Quién podría contratar? Un ayudante general o un ayudante de limpieza. Entonces, yo ya tengo el nombre del puesto y así los voy a ir poniendo. Todos los que yo considere que me pueden ayudar. Como les comparto, recuerden, es preferible que sobre a que les falte. Coloquen los perfiles que ustedes consideren los más cercanos, porque eso también va a ir muy orientado también a su población. Supongamos que tu trabajo, Ángel, es de un rango de población de 1.500 personas. Tienes que contemplar que debes de tener suficiente capital humano para poder trabajar con ellos para solventar a 1.500 personas. Entonces yo puedo tener colaboradores, puedo tener voluntarios, puedo tener, también lo pueden hacer como un estilo. ¿Conocen las AC, las asociaciones civiles? Van a ver que dice la asociación del presidente, vicepresidente, secretaria, vocal uno, vocal 2, vocal 3, vocal 4. Ah, está bien. ¿Por qué? Porque un vocal y luego puede ser colaborador uno, colaborador 2, colaborador 3. Ah, bueno, pero cada colaborador tiene una actividad específica. ¿Cuál va a ser? Es la que tú debes de colocar. ¿Sí? Entonces, si yo hablo una persona con conocimientos en el tema, pero ¿cuál es el tema realmente que requieres que esa persona conozca? Una persona con conocimientos en contaduría, un contador. Una persona con conocimientos legales y burocráticos, requiero un asesor legal o puedo contratar a un abogado. Eso va a depender mucho de lo que tú estés trabajando o la naturaleza de tu proyecto. ¿Quedó la duda? ¿Te la amplié o quieres replantearla? Todo bien, gracias. Ok, no a ti, al contrario. Bien, vamos a ver. Sí, Dania, de hecho, el organigrama lo pueden realizar donde ustedes gusten. Realmente, yo como les compartí en la última sesión, el diagrama de flujo, de hecho, dentro de la plataforma les solicita realizarlo en las tecnologías emergentes. Sin embargo, a veces por cuestiones, yo mismo les digo, pueden aplicarlo como yo lo realizo, que pueden hacer, ya sea en otra tecnología o en Word, pero que siempre se vea lo más presentable posible. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo a veces de esta manera? Porque con eso se sustenta la calificación. Yo puedo decir que un trabajo puede tener el 100%, aún así lo hayan trabajado en Word, pero ¿por qué puede tener el 100%? Porque cumplió con la argumentación de la tabla, porque verificó que las actividades y las tareas estén escritas con verbos en infinitivo, are, is, porque cumplió con la parte de los elementos que debe de contener un diagrama de flujo, romboide, óvalo, el rectángulo para las tareas, los flujos de información que son las flechas y las tomas de decisiones del camino de sí y el no. Visualicen, por ejemplo, un diagrama de flujo como si el día de hoy estuvieran elaborando una tacita de café.
Tengo que el inicio es elaborar una taza de café. ¿Cuál es el siguiente proceso? Puedo hacer una pregunta de toma de decisión. ¿Hay café? ¿Qué pasaría si no hay? ¿Sí? ¿Hay café? Sí. Ok. ¿Le pongo azúcar? Otra pregunta. ¿Sí? No. Ah, ¿hay café? No. Entonces, uno de los rectángulos es ir a comprar café a la tienda. Ok, ya compré el café. ¿Hay café? Sí. Ok. ¿Pongo azúcar? Sí. ¿Tengo azúcar? No. Regresar a la tienda. Entonces, todo eso que se llama flujo de procesos, por eso su nombre, diagrama de flujo o flujograma, nos ayuda a indicar un proceso de una actividad con sus tareas. ¿Para qué nos va a servir todo esto? Simplemente para establecer estrategias a través del método PERT, y eso nosotros no lo vemos aquí, pero precisamente para esto sirve el método de la ruta crítica, simplemente para establecer estrategias o acciones que nos ayudarían a solventar cualquier problemática que nos sucediera a esas actividades y tareas. Bien, tenemos unos 30 minutitos. Ahorita regresando, doy la parte para las dudas que tienes, Ángel, para que te dé la palabra, por favor.